Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bien, buenos días. Pide en esta moción el señor Bueno, el Grupo Popular, una especie de revisión o evaluación para adecuar el PISTA a las futuras previsiones presupuestarias a las que pudiera dar lugar un nuevo modelo de financiación autonómica de la que se beneficiase Andalucía, para que se puedan concretar en inversiones que deban exigírsele al Gobierno y que hasta ahora eran reclamadas desde el Gobierno andaluz al Estado. Nuestro grupo acepta ese planteamiento, no puede ser de otra manera, nos parece además muy adecuado, como han dicho los portavoces antes que yo, sobre todos los informes que solicitan, los informes que además mejorarían la transparencia, que se cuelguen en el portal de transparencia, de tal manera que todos los andaluces tengamos acceso a la información adecuada sobre las infraestructuras que nos permiten la movilidad, una movilidad de la que en estos momentos no podemos estar especialmente orgullosos. Pero la verdad es que el plan a nosotros nos parece que evaluarlo significaría que en las propuestas no siempre se deben de ajustar a previsiones muy anteriores. El plan es del 2014-2020, pero venía de una revisión del plan anterior, que probablemente en la actualidad no se correspondan con las necesidades actuales. En numerosas ocasiones hemos discrepado, además, con el PP sobre esta cuestión, porque consideramos que hay que redimensionar a la baja muchas de las infraestructuras viarias que ustedes plantean. Unidos Podemos propuso la semana pasada en el Congreso una moratoria para nuevas líneas de AVE, aumentar la inversión en cercanía y media distancia y realizar de forma inmediata una auditoría pública e independiente de todas las líneas de alta velocidad para depurar la legitimidad de toda la deuda, sobrecoste y despilfarro. Y es que el AVE no garantiza el derecho a la movilidad, rompe la cohesión territorial y ha ocasionado la pérdida de paradas en decenas de pueblos, motivos suficientes para reevaluar. Repetimos que la inversión en alta velocidad supone un 70% del presupuesto ferroviario, a pesar de que son 23.000 los usuarios que lo utilizan diariamente, frente a los más de 2 millones que usan cada día el cercanía o la media distancia. ¿No les parece que eso hay que revisarlo? Ya hemos comentado en otras ocasiones en este Parlamento que, siendo España el segundo país del mundo con más kilómetros de AVE, solo por detrás de China, sorprende que, sin embargo, no se haya sido capaz de mantener mínimamente en condiciones óptimas los servicios de media distancia regionales y de cercanía que son necesarios para garantizar esa movilidad de mayor número de usuarios. Hasta un 57% del despilfarro de la Administración central, según la Asociación Española de Geógrafos, se debe a la inversión en líneas de alta velocidad ferroviaria. Es decir, y por ser muy clara, la alternativa radica en reorientar la inversión hacia la modernización de las líneas convencionales y convertir el ferrocarril en una alternativa competitiva en tiempo y coste frente al transporte por carretera. Y ustedes en esta moción lo que proponen, y ya además lo han comentado también mis antecesores en la intervención, es derivar grandes cantidades a infraestructuras viarias que hoy por hoy no solventan la movilidad de las andaluzas. Los servicios de transporte ferroviario que vertebraron a la Andalucía rural y que permitiría a nuestras empresas distribuir sus mercancías mediante una adecuada red de ferrocarril están hoy abandonados. ¿Por qué no invertir en su recuperación mejor que en ampliar la red de autovías? En el mismo sentido que con las líneas ferroviarias se vienen perdiendo desde los años 80 del siglo pasado, y por eso proponemos una auditoría pública independiente de las autovías construidas o a medio construir, porque el Tribunal de Cuentas Europeo ya publicó que se habían construido carreteras mayores de lo debido y con cálculos de tráfico irreales. Hemos construido muchas autovías sin atender a la previsión de utilización, la rentabilidad o los costes de mantenimiento posteriores. Muchas de las obras ni siquiera se acercan a la densidad de tráfico mínima necesaria para plantear un desdoblamiento, que serían 10.000 vehículos al día. El tramo entre la Herradura o Almuñécar, por ejemplo, que marcó el mayor coste
Y también tengan en cuenta que el coste medio de construcción de una autovía supera los 6 millones de euros por kilómetro. Pensémoslo antes de proponer más y pensemos además en el mantenimiento posterior. ¿No les parece a sus señorías que la autovía propuesta, por ejemplo, en la cuenca minera onubense adolecería de ese defecto? ¿Qué media de tráfico se puede estimar? ¿Cómo justificamos su necesidad? Habiendo como hay necesidades perentorias en otros muchos capítulos, por ejemplo, sanidad, educación, claramente deficitarios, ¿cómo justificar inversiones millonarias en una infraestructura no solo prescindible, sino que sería lesiva para el mantenimiento del territorio serrano onubense? O mejor, en todo caso, recuperar las líneas ferroviarias que se usaron en el desarrollo minero de esas comarcas, o la pretensión de trazar una autovía entre Cádiz y Huelva, que atraviesa el emblemático patrimonio de la humanidad, que es Doñana. Otro ejemplo que usted también ha puesto, señor Bueno, la autovía A308 entre Innayoz y Darro, que es un ejemplo de colaboración público-privada, como venimos comentando, que trazaba una costosa alternativa a la A92 y al puerto de La Mora. Durante el cogobierno con Izquierda Unida se paralizó, entiendo yo que afortunadamente. La ronda este también que plantean destrozaría la Vega de Granada, por lo que tampoco vemos su conveniencia. En Almería, por ejemplo, mejor que un tercer carril en la autovía entre El Parador y Viator, nos parece oportuna la alternativa de un ferrocarril de cercanía en el poniente que podría descongestionar más de la mitad del tráfico rodado de turismos que actualmente circulan por ese tramo. Insistimos, el modelo que se ve reflejado en las peticiones que hacen esta moción es un modelo insostenible, el de seguir construyendo más autovías. Los compromisos en materia de transporte adquiridos por la Junta y que ustedes les reclaman continuamente precisan evaluación, pero para ajustarlo a las necesidades actuales. Y la realidad, entendemos, es que hay que redimensionar y considerar además los gastos de mantenimiento de dicha red. Y es que la construcción de infraestructuras viarias la presentan insistentemente como motor económico, como instrumento para generar economía. Y nosotras le contestamos también insistentemente que eso simplemente no es cierto. Una adecuada planificación de la movilidad sí que posibilitará mejoras económicas y sociales. Por ello, proponemos un plan de actuación con el objetivo de atender la demanda de transporte en tren para todos los municipios con más de 20.000 habitantes para el año 2030. Eso sí que sería un buen plan, con más beneficios sociales, puesto que facilitaría la movilidad de localidades que han quedado aisladas de comunicación ferroviaria y que ven pasar el AVE por sus estaciones de largo. Por ello, todo ello también dando el necesario impulso a la intermodalidad y a la bicicleta con el tren, porque los compromisos, además, adquiridos por este Gobierno andaluz con el Plan Andaluz de la Bicicleta, parecen, además, que a ustedes no les interesa demasiado. Lo que pediríamos nosotros es recortar los gastos en proyectos de autovía y redistribuirlos en otros servicios más necesarios, como el reacondicionamiento de carreteras ya existentes o la modernización del transporte colectivo o el de mercancías o el ferrocarril convencional, que solventa la movilidad de manera mucho más eficiente y limita las emisiones difusas, que ayer aprobamos esa ley de cambio climático andaluza cuya pretensión es precisamente limitar esas emisiones difusas. Las infraestructuras por sí mismas, le decimos, no generan riqueza. El beneficio está en su uso. Una autopista vacía solo sirve para dilapidar recursos públicos, por lo que el coste de la mala planificación obliga a rescates que después se socializan. Aquí, señorías, se ha construido muchas autovías sin atender a la previsión de utilización, rentabilidad y costes de mantenimiento. Muchas de las obras ni siquiera se acercan a esa densidad de tráfico mínima para tenerlas en cuenta. ¿Cuál es entonces el interés que muestra insistentemente el Grupo Popular en seguir construyendo más y más autovías? Teniendo la situación que tiene Andalucía de graves déficits presupuestarios en otros ámbitos, en otros capítulos, como he dicho antes, ¿cómo justificarlo? Hay una tremenda carencia de planificación en materia de transporte para el interés común y para promover una movilidad sostenible y, desde luego, nosotros entendemos que con esta moción no se va a conseguir mejorarla. Muchas gracias. Gracias, señoría.